Ahí, estoy grabando, ya. Entonces, objetivo, comprender diversas perspectivas del concepto economía. Y economía tiene conceptos bastante diversos, ya que, como ciencia social, requiere de distintas interpretaciones. ¿Qué es lo importante de una de estas, o de dónde vienen las definiciones etimológicas de la palabra economía? Viene de los griegos, ¿ya? Los griegos son a los que se les ocurrió, para variar, como casi todas las cosas, la palabra economía, oikonomos, le decían ellos. Y ahí hablaban entonces de origen de dos palabras anteriores, que es oiko, hogar, y nomos, que es administrar. Es decir, básicamente, si vamos a lo fundamental, la economía es la administración del hogar. Es decir, esa es la base. La economía, como dice abajo, es la ciencia social que estudia las actividades económicas, pero eso no nos dice nada. Esa definición es absolutamente vacía, la coloqué aquí porque está así entre comillas, porque la toma un poco los diccionarios que hablan de economía como palabra, pero no nos dice nada. Una definición que a mí me gusta de economía, que es aquella ciencia que busca solucionar el problema, y escuchen bien, busca solucionar el problema de cómo satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. Ese es el gran problema económico, chiquillos. ¿Cómo hacen las personas, las instituciones, las empresas, las fábricas, los estados, las transnacionales, cómo hacen para con recursos que se acaban, que son limitados, satisfacer necesidades que son ilimitadas? Las necesidades humanas son ilimitadas. Van desde las más básicas, que son las biológicas, hasta las más complejas. Todas esas necesidades nosotros tenemos que satisfacerlas, pero con recursos que no alcanzan para satisfacer todas. Y en algún momento de mi vida yo tengo que tomar decisiones. Eso es lo que estudia la economía. Los costos de oportunidad. Eso es lo que estudia la economía. Es decir, ¿qué dejo de hacer para obtener mayor beneficio por hacer otra cosa? Y ahí es donde entonces nosotros como seres humanos, no solamente como investigadores o economistas o dueños de algo, nosotros como seres humanos tenemos que entender cómo funciona la economía para tomar las mejores decisiones. Pero como aún estamos en la etapa del concepto de economía, ¿cierto? Que era lo que les decía recién, como todavía estamos en esto de los conceptos, eh, veamos 4 definiciones que se han dado a lo largo de los últimos siglos, cuando ya se empieza a estudiar la economía como una ciencia. 4 economistas que ven la economía partiendo de bases distintas. El principal promotor de lo que hoy día conocemos como libre mercado o capitalismo moderno es el señor Adam Smith, un inglés que en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones y sentó las bases del capitalismo moderno. Si alguien quiere culpar a alguien sobre el capitalismo, es Adam Smith. Él convenció a los países que la base de la economía es la riqueza. Que ahí parte todo. El país más poderoso es el que tiene más riqueza. No el que tiene más habitantes, no el que tiene más armas, no el que tiene mayor mercado, mayor comercio, sino que habla de la riqueza como concepto base de la economía. Después, ya más entrado el siglo XX, el siglo pasado, ¿cierto? Los años 1900, encontramos a otros economistas que ponen la base ya no en la riqueza, sino en otros temas, como Alfred Marshall, que habla del bienestar material como base. Ya vamos a desglosar cada una de estas definiciones, chiquillos, tranquilos. Lionel Robbins, que habla de la escasez como base de la economía, y Paul Samuelson, quizá el más moderno, que pone la base en el crecimiento. Si se fijan, por ejemplo, por acá no aparece la palabra desigualdad, que es bien importante también para estudiar los fenómenos económicos, porque sabemos que
en el libre mercado no todos los seres humanos tienen los mismos ingresos, gastos, oportunidades, y por lo tanto ahí va creciendo la desigualdad. Aquí la base está puesta entonces en otros temas. Eso lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Pero fíjense, ¿qué dice Adam Smith, el, el señor inglés este que yo le hablaba, que sienta o senta las bases del capitalismo moderno? Él habla de que las naciones eh, más poderosas, a través de sus habitantes y de sus recursos, se van haciendo ricas, ¿ya? Así que él plantea que aquellas naciones que logren concentrar mayor cantidad de capital, es decir, de recursos, sobre todo recursos financieros, va a ser al mismo tiempo la nación más poderosa. Es decir, él pone, como le decía yo recién, la base en la riqueza de las naciones. Ya, para él, riqueza es sinónimo de bienestar. Mientras una nación es más rica, más felices son sus habitantes. Es decir, la riqueza es sinónimo de felicidad. La riqueza genera felicidad. Él basa toda su propuesta, su tesis, en la riqueza entonces. Así que cuando yo les pregunto en la prueba para Adam Smith, ¿qué es lo más importante en su definición de economía? La riqueza. Fíjense que la palabra está puesta solamente en esta diapo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. En una diapo, 7 veces dice la palabra riqueza. ¿Por qué? Porque como dice ahí, es el exagerado énfasis en esto. Y los países, cuando viene justo la época de la revolución industrial, es en esta teoría que más se concentran. Y de ahí al siglo siguiente de Adam Smith van a aparecer otras teorías que tienen que ver con el marxismo y el comunismo. Del siglo XIX es Marx y Engels que plantean una absoluta contradicción contra estas teorías, que son, y han oído hablar ustedes, me imagino, en el fondo las que dicen que no, que la riqueza no es la que causa la felicidad, porque al final la riqueza queda en muy pocas manos, en una élite que llaman la burguesía, que obtiene su riqueza a través de la explotación. Y esa explotación es la que tiene que terminar a través de una revolución, ¿cierto? De una toma del poder del proletariado, quien finalmente se hará cargo de repartir la riqueza, el Estado será dueño de los bienes de producción, el Estado finalmente, al tener una población que es toda igual en sus bienes y sus servicios, entonces va automáticamente a desaparecer, porque los seres humanos ya no van a necesitar de Estado. Eso, en un resumen bien cortito, es lo que plantea el comunismo, que se opone un poco a la visión esta del libre mercado. Pero no vamos a ver el comunismo en esta pasada. Vamos a ver el libre mercado. Alfred Barchal, otro de los economistas que nos acompaña hoy día, dice que es el bienestar material el que tiene que ser la base de la economía. Y de ahí parten también sus definiciones. La economía es un estudio, es cierto, dice él, pero del hombre en cuanto a sus negocios de actividades diarias, en su vida cotidiana. Es decir, la economía tiene que ayudar a resolver cuáles son los ingresos de las personas o cómo son sus ingresos y cómo los utiliza. Es decir, guiar a las personas a que, más importante que la riqueza, la economía se concentre en el hombre. Es decir, en cómo el hombre, lo que les decía al principio, satisface sus múltiples necesidades o infinitas necesidades con recursos muy limitados. Para eso tiene que lograr entonces el bienestar material. Esa es la forma que, si el hombre, en el fondo dice que si el hombre sabe cómo sus recursos limitados, sabe ocuparlos en cosas materiales que le faciliten la vida, entonces ahí sí se consigue la felicidad de la que hablaba Adam Smith a través de la riqueza. Él dice el bienestar material. Por lo tanto, ya le quita la responsabilidad un poco a los estados y a los países y se centra
en el hombre, en el estudio del hombre como ser, como ente, como actor que necesita de recursos, de bienes y servicios para satisfacer ciertas necesidades. Lionel Robbins, otro economista más del siglo XX, ya más cercano a nosotros, que habla del tema de la escasez. Y ahí él explicita aún más el tema de las necesidades. El ser humano tiene necesidades ilimitadas, desde las biológicas, desde las más básicas, hasta otras más complejas. Pero entre medio pasa el alimentarse, el comer, la vivienda, ¿cierto? La calefacción, hasta que ya llega incluso al tema de la necesidad de entretención, la necesidad de relajo. Eso también entra dentro del problema económico. Por lo tanto, yo, con mis escasos recursos, tengo que aprender a elegir, tengo que aprender a optimizar esos recursos. También pone el centro al hombre, no a la riqueza ni a los estados, sino que al hombre lo pone en el centro del estudio de la economía, que esa es una evolución importante que ocurrió en el siglo XX. La economía tiene que estudiar al hombre en cuanto a sus problemas de satisfacción de necesidades y de recursos limitados. Por lo tanto, él ahora da el paso siguiente y habla de la optimización de esos recursos, Lionel Robbins. Y el último autor que se eligió para esta clase, y el más moderno, es don Paul Samuelson, ¿cierto? Que ya también, además de que sea un estudio en el hombre, él también habla de la sociedad. Es el hombre como individuo y la sociedad como un conjunto de hombres que viven bajo un pacto social que tienen que ocupar recursos que son cada vez más escasos, porque los recursos naturales, ustedes saben, van siendo cada vez más escasos, y tienen que estos recursos producir bienes y además tienen que distribuirse estos bienes. ¿Ya? Aquí hay un poco de recoger a las visiones anteriores, no solo en cuanto que sea responsabilidad del Estado o del hombre, sino que la sociedad completa tiene que ver cómo los individuos reciben los bienes y reciben al final los beneficios de todo lo que la sociedad está construyendo. Por eso él habla del crecimiento. Dice que si logramos disminuir nuestros costos en general, sean costos económicos o sean los costos de oportunidad, entonces la economía va a ayudar al ser humano y vamos a entender la economía en base al crecimiento en cuanto veamos cómo nosotros asignamos los recursos y además analizamos los costos, chiquillos. Por ejemplo, voy a poner un primer ejemplo, esto lo vamos a estudiar más adelante, pero para que se entienda la idea, con un ejemplo. Quizás muchos de ustedes el próximo año estudien, ¿cierto? Pongamos en algún instituto o en alguna universidad. Y así va a ser, chiquillos. Van a estar estudiando y probablemente quizás algunos ganen el tema de la gratuidad, ¿cierto? Y no tengan que pagar por su carrera. Sería lo perfecto. Y ustedes dirían ahí, perdón, ustedes dirán ahí, genial, voy a estudiar gratis, sin costos. Pero resulta que sí hay un costo, porque a la edad de ustedes perfectamente podrían estar trabajando. Es decir, van a dejar de hacer una cosa que es trabajar asumiendo el costo de no recibir beneficios por trabajar estudiando. Pero ustedes, ¿qué me van a decir? O qué van a pensar, oiga, profe, pero son 4, 5, 6 años que no voy a trabajar. Y al final, el costo que estoy pagando por no trabajar estos 6 años que voy a estudiar, me van a generar mayores beneficios en 7, 8, 10 años más. Eso como que uno lo toma como tan simple, chiquillos, son decisiones económicas.
y decisiones económicas a las que nos vemos enfrentados día a día. ¿Qué me conviene más hacer? ¿O qué tengo que dejar de hacer para hacer esto otro? Eso es la base del problema económico también. Es decir, costos y beneficios. Y eso yo tengo que manejarlos y que sean decisiones que se tomen un poco con la cabeza fría. ¿Qué me conviene más? Por eso es muy importante cuando uno chiquillo se endeude para estudiar, por ejemplo, bajo el sistema CAE, y esto ya es como un consejo, cuando uno se endeude para estudiar, tiene que analizar cuánto me va a costar a lo largo de la carrera pagar esa deuda después, comparado con el sueldo que seguramente voy a ganar bajo esa carrera. Porque hay gente que, por ejemplo, se endeuda con el CAE, que a veces termina pagándolo durante 8, 10, 12 años, y resulta que estudió una carrera que no tiene mercado laboral. Es decir, se endeudó a un costo altísimo y al final eso que le gustaba hacer, eso que quería hacer, no le produjo los beneficios económicos a partir de los costos que eso tuvo. Por eso es importante siempre tomar las decisiones en cuanto al consumo, en cuanto a las decisiones que yo tomo respecto al costo-beneficio a largo plazo que esto va a tener. Esto es un ejemplo que se me ocurrió ahora, el de la educación, pero lo podemos ver en todo, en todo. Si tomo metro, tomo micro, o pido un Uber o un colectivo, o si hago... Todo el día nosotros estamos tomando decisiones que tienen que ver con lo económico, porque todo el día estamos haciendo cosas mientras podríamos estar haciendo otras. Y ahí es donde tenemos que poner entonces el ojo, y esa es la idea de que veamos un poquito estas clases de economía este año que termina. Al final, lo que les decía al principio, economía es una ciencia social que intenta entonces seguir el método científico en su estudio, en sus análisis. El método científico, una de las partes importantísimas que tiene es la experimentación. Como yo les decía, dentro de las ciencias sociales no corre la experimentación. No puedo en un laboratorio producir un fenómeno para ver que bajo ciertas condiciones ese fenómeno se me repita una, otra vez. El experimento más básico que se me ocurre en estos momentos. ¿Qué pasa si yo tengo una vela y tapo con un vaso la vela sin tocar la llama? ¿Qué va a pasar? Van a pasar unos segundos en que la vela se va a apagar. ¿Por qué? Porque va a consumir todo el oxígeno que hay dentro del vaso. Y si eso lo replico con distintos tipos de velas, con distintos tipos de vasos, a cierta hora del día, en la noche, en la mañana, en la tarde, lo hago aquí, lo hago en la China, lo hago en Australia, lo hago en Tumbuctú, va a pasar lo mismo. Es decir, las ciencias en general nos ofrecen la experimentación para poder replicar fenómenos que van a ocurrir siempre y bajo cualquier condición en que se repitan los factores. Aquí en las ciencias sociales no ocurre eso. Ya partimos igual que las ciencias formales. Partimos con la observación, con la hipótesis, pero ahí yo ya tengo que entonces empezar a lanzar lo que se llaman teorías. Porque tengo que deducir a partir de mis propias hipótesis, de mis propios cuestionamientos, tengo que deducir lo que va a ocurrir. Y para eso tengo que verificarlo. Y ahí recién va a venir una nueva observación, me tienen que validar o yo tengo que validar lo que estoy diciendo y me lo pueden refutar y tengo que volver a plantear la teoría o la puedo comprobar. Pero las teorías, las leyes en ciencias sociales también evolucionan, porque también los comportamientos humanos van variando. No es lo mismo estudiar al ser humano y la sociedad actual que estudiar al ser humano y la sociedad de hace 40 años, de hace 100 años, de hace 200 años. Las sociedades evolucionan o involucionan, pero cambian. ¿Ya? Por lo tanto, la economía es una ciencia social
ocupa el método científico dentro de su análisis, pero tiene formas particulares de poder validar sus teorías o sus leyes. ¿Ya? Eso es súper importante también, chiquillos, que lo entendamos. La economía, ¿cómo la relacionamos con otras disciplinas? Bueno, en primero hay disciplinas con las que no tiene ninguna relación, o muy pocas. Cuando hablamos sobre todo de las más artísticas, por así decirlo, la economía no entra mucho en ese mundo, que también parte como disciplinas de ciencias sociales o del estudio de ciencias sociales. Relación con la sociología, con la filosofía, con la historia, con la antropología, sí, tiene mucha relación, o alguna relación. Pero la relación más estrecha para los que estudian economía está en base a las matemáticas y a las estadísticas, porque las matemáticas y las estadísticas le permiten a los economistas entender el comportamiento humano en cuanto a lo que habíamos conversado anteriormente, en cuanto a los costos y beneficios de tomar cierto tipo de decisiones. Así que, ¿hay relación de la economía con otras ciencias sociales? Claro que sí, con algunas muy pocas, con otras más estrechas. La economía, entonces, repito, está muy ligada a las matemáticas y a las estadísticas. En general, los economistas terminan después estudiando algún tipo de ingeniería comercial o algún tipo de ingeniería civil. Conozco muchos casos de economistas que parten como economistas y después se lanzan a la ingeniería, o al revés, ingenieros que después se especializan en temas económicos y se lanzan a la economía. Pero es muy difícil encontrar un economista que se dedique a la lengua, a la música, a la filosofía, a la historia, y al revés, historiadores o filósofos que se dediquen a la economía también es difícil encontrar. Eh, a ver, chiquillos, veamos cómo estamos de tiempo. Déjenme, ya. Aquí vamos a terminar con este. Cómo se toman las decisiones lo vamos a ver en la próxima clase, porque si no vamos a estar muy pillados en el tiempo y lo voy a tener que hacer muy rápido. Así que terminemos con esta diapo el día de hoy, ¿ya? Ya que nos quedan 10 minutos. ¿Cómo toman, o sea, perdón, cuáles son las decisiones que tiene que tomar el individuo? Bajo los parámetros que más o menos hemos estado conversando. Primero, la escasez de bienes y recursos. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Hay, espérenme que se me perdieron. Ahí sí, ahí sí. Ya, ahí sí. Las decisiones entonces se toman en base a distintos temas. Los seres humanos, el individuo, estamos enfrentados todo el día a decisiones de carácter económico. Próxima semana vamos a ver cómo se toman estas decisiones. Pero ahora veamos cuál es la base para tomar esas decisiones. Primero, la escasez. ¿La escasez a qué se refiere? A la escasez de recursos, o a la escasez de bienes y servicios, o a la escasez de dinero. Da lo mismo, o a la escasez de tiempo incluso. La escasez es la falta de, ese es el sinónimo perdón, la definición de escasez. Falta de. Algo nos falta cuando hay escasez. ¿Qué? Bueno, cualquier cosa que nos impida tomar una decisión. Incluso es decisión económica, por ejemplo, a veces ustedes decidir qué estudiar. Chuta, tengo un ensayo en el PREU y tengo prueba de biología, pero no tengo 25 horas al día, no tengo 50 horas al día. ¿Qué hago? Y ahí yo tomo una decisión. También es una decisión económica, si bien no produce ningún bien o servicio, sí produce un beneficio. Y ustedes tienen que entonces entender y ver cuál es lo que le va a causar más beneficio. ¿Les va a causar estudiar para el ensayo de la prueba o les va a causar mayor beneficio estudiar para la prueba de historia? Por lo tanto, el tiempo también se termina transformando en un bien económico para tomar decisiones. Porque si hay escasez de tiempo, tengo que elegir qué hago. Y ahí vienen
entonces los demás puntos. El coste de oportunidad, era lo que hablábamos recién, el coste de oportunidad. O sea, ¿qué me conviene? O sea, ¿cuánto yo pierdo o gano por elegir una opción? Ese es el coste de oportunidad que lo vamos a ver la próxima semana. Análisis costo-beneficio. Es decir, analizo bien las opciones que tengo y a cada una le doy un costo y a cada una le doy un beneficio. Y luego junto todo. Porque quizás no solamente tengo el tiempo para estudiar, también tengo que dormir. ¿Qué me conviene más? ¿Dormir una siesta de 2 horas y estar despejado para después estudiar hasta la madrugada? ¿O me lanzo a estudiar al tiro pensando que no estoy, que estoy un poco cansado, que a las 12 de la noche, 1 de la mañana me voy a estar quedando dormido? Esos son costo-beneficio. ¿Qué hago ahora? Ya, el profe Carlos termina la clase y tengo hoy día la prueba de biología. ¿Qué hago? ¿Duermo una siestecita y después estudio? ¿O estudio al tiro, doy la prueba y después duermo y me preparo para el preu? Pero chuta, mi mamá me pidió que la acompañara al doctor. ¿Qué hago? Le digo que no, pero ¿cómo voy a ser tan mal hijo? Ya, todo eso es análisis de costo-beneficio, que incluso no tiene nada que ver ni con bienes ni servicios, pero sí tiene que ver con algo súper importante en la economía, que es el tiempo. Y de ahí vienen los análisis marginales. Por eso es súper importante la toma de decisiones. Y a eso es lo que yo voy y dirijo un poco lo que les estoy conversando hoy día. A la toma de decisiones, chiquillos. Hasta tener hijos es hoy en día una toma de decisiones. Hasta tener hijos. Porque uno de repente, cuando es muy chico, dice, no, yo voy a tener 6 hijos para tener mi casa llena de alegría. Pero cuando uno va creciendo, dice, chuta, pero es que hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que pagarle el colegio, hay que pagar la universidad, hay que bla, bla, bla. Y al final uno empieza a tomar racionalmente una decisión que debiese ser más del modo natural. Pero racionalmente empieza a decir, chuta, a ver, analicemos. Si tengo 6 hijos, voy a tener que trabajar hasta los 110 años. Y voy a estar endeudado toda mi vida. Y no voy a poder hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Esa es la idea principal que quiero que me entiendan. El cómo yo voy tomando decisiones. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y aquí, bueno, al final para hoy día las decisiones individuales se interrelacionan mediante, es decir, todo lo que yo les estoy hablando, ya entrando al área chica de la economía, entra esto de, bueno, frente al comercio, a las ganancias, a la especialización del trabajo, al equilibrio, a la eficiencia. Ahí ya entramos a hablar un poco más de lo macro, ¿cierto? De las decisiones económicas que tienen que ver con lo macro. Porque acuérdense que hay una microeconomía que estudia más al individuo y hay una macroeconomía que estudia ya más a la sociedad y a los estados y a las empresas en su conjunto. Pero todas las decisiones parten de decisiones individuales o colectivas de un grupo de personas, pero parten desde individuos las decisiones. Y ahí entra entonces entes que no existen o que existen pero que son entes, no son físicos, sino que son intangibles, como el comercio. El comercio no es algo tangible, es intangible, ¿cierto? Es un ente, no está ahí, es como el Estado. Por lo tanto, las decisiones que yo tome como individuo sí van a repercutir en el comercio y por lo tanto en la vida de los demás. Porque, y bueno, vamos a entrar más en detalle en eso, pero si yo tomo la decisión, o yo con un grupo pequeño tomo la decisión de explotar un mineral en un cerro, obviamente que voy a generar contaminación, pero voy a pensar no en eso, voy a pensar en que voy a dar trabajo. Otro concepto súper mal utilizado, chiquillos, el dar trabajo. El trabajo no se da. Si quieres lo discutimos la otra semana. Eh, no se da porque uno arrienda la fuerza laboral al empleador, ¿ya? Ya, concentrémonos. El comercio, entonces, las ganancias del comercio, la especialización, el equilibrio, la eficiencia y equidad son conceptos que también vamos a trabajar la próxima semana para que entremos de lleno al problema económico. Y una vez que veamos el problema económico, vamos a terminar con cómo funciona el mercado hoy en día, que está
muy relacionado con algo que se llama la ley de la oferta y la demanda. Y ahí entran gráficos y entran cuadros y el precio de equilibrio y muchos temas que ya tienen que ver más con la economía, que lo vamos a ver la próxima semana. Ya, dejo de compartir, chiquillos. Dejémoslo hasta ahí el día de hoy para que también tengan ustedes la posibilidad